Hola, muy buenos días. Saludos, cariño a la gente de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Bueno, me han pedido que dé una breve charla y decidí que el tema fuese la relación entre pedagogía y terapia Gestalt, sobre todo a través del arte, que lo voy a tocar tangencialmente. Y quisiera empezar con una idea de Fritz Perls, que es el papá de la terapia Gestalt, que dice que aprender es descubrir que algo es posible. En ese sentido, la noción de aprendizaje se llevaría más por el lado de permitir que el estudiante y también el docente, por supuesto, aprendiéramos a través de descubrimientos que hacemos personalmente. Descubrir cosas es aprender. Esto, digamos, marca una diferencia con el aprendizaje por vía de memoria. Si memorizo tal cosa, memorizo una fecha y tal, se supone que estoy aprendiendo. Esto, y ustedes lo saben mejor que yo, es simple acumulación de conocimiento, acumulación de datos. Lo que llamamos aprender, al menos con la noción de Pearls, es un descubrimiento. Es que yo empiece a jugar, por ejemplo, con la pintura y descubra que la mezcla de este con este genera tal color, tal textura, etc. El descubrimiento vía matemáticas, el descubrimiento vía reflexión, descubrir de pronto algo y sobre todo, ¿por qué no?, descubrir cosas acerca de nosotros mismos. Lo que usamos como aprendido viene de ahí. Una vez que aprendemos algo con ese descubrimiento, es una herramienta que tenemos a partir del proceso mismo de descubrir, con lo cual además vamos generando una especie de hábito de descubrir y seguir descubriendo con las herramientas, valga la redundancia, que hemos descubierto. En ese trabalenguas del descubrimiento vamos adquiriendo conocimientos. Luego hay una noción que me gustaría mencionar, que es la noción de madurez. Hay muchas explicaciones de qué entiende Peirce por madurez. Una de las principales es que la madurez consiste en no depender tanto del contexto, del medio que nos rodea y de los demás, sino que uno gana cierta autonomía. En la medida en que uno va ganando autonomía y va manipulando menos, va ganando en madurez. Por eso, por ejemplo, en el laboratorio de arte que llevamos en la Universidad de las Artes, aquí en Guayaquil, una de las cosas que yo hago es permitirle a los estudiantes, no solamente permitirles, sino estimularles la posibilidad, auparlos para que puedan decir, por ejemplo, que están aburridos. Estoy aburrido con este tema, y entonces lo que yo suelo plantearles es, bueno, ¿qué quieres proponer? Porque no basta con que estés aburrido. Pero lo que me interesa es que ellos se hagan responsables de su propio aburrimiento, de que ellos puedan no esperar a que las cosas se solucionen de pronto o irme a quejar después de la clase, etcétera, etcétera, sino que incluso descubran y descubramos que el aburrimiento es una herramienta interesante, es una herramienta que nos ayuda a buscar otras alternativas, que a partir de que estaba aburrido lanzo otra línea de investigación, otra línea de argumentación que me lleva hacia un camino más interesante, más enriquecedor, etc. Y luego lo segundo que plantea Peirce como madurez, lo segundo en este caso, en realidad hay muchas concepciones en varios textos de él, lo segundo en el caso que me interesa es que la madurez es descubrir, o se va adquiriendo en la medida en que uno descubre y por supuesto se hace responsable de las maneras en las que evitamos crecer. Nótese que no es la manera en la que la sociedad
obstruye nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, nuestro enriquecimiento, nuestras posibilidades como seres humanos. No es la sociedad, sino la cuestión es cómo yo mismo me evito crecer. ¿Cuáles son mis mecanismos para que yo evite crecer? Suena muy raro que los seres humanos querramos evitar crecer. Por supuesto que en principio queremos madurar, porque en la medida en que maduramos tenemos más herramientas para la vida y para manejarnos con el mundo que nos rodea. Madurar es, por ejemplo, tener la posibilidad de montar la bicicleta, de comenzar a manejar un auto, de que te puedas hacer responsable de muchas cosas de tu vida. Madurar es que te vayas haciendo consciente sobre todo, y en la medida en que vas generando autoconciencia, pues generas también madurez. Pareciera que en principio todos los seres humanos queremos acceder a eso y sin embargo no es así, porque en la medida en que nos mantenemos, no voy a decir niño, porque los niños justamente son como unos maestros, porque no son neuróticos, ni evitan crecer, por lo menos hasta cierta edad no evitan crecer, al contrario, están sedientos de crecimiento, por lo menos hasta cierta edad. Así que prefiero decir inmadurez. Nuestra inmadurez tiene ciertas ganancias, que es, por ejemplo, hacer que los demás hagan las cosas por nosotros. Y la inmadurez tiene muchas maneras de aparecer. La inmadurez puede ser, no estoy dispuesto a ganarme la vida, que otro se la gane por mí y me alimente. La inmadurez puede ser, no estoy dispuesto a poner límites frente a ciertas personas que me encuentro en la vida, que otros me defiendan. Será mejor que otros aparezcan y me defiendan y yo me mantengo inmaduro en el sentido de no ejerciendo mis posibilidades. Por ejemplo, mi posibilidad de ganarme la vida, mi posibilidad de poner límites, la que tengo yo. En vez de ejercer la mía, busco a otra persona que se encargue de mí, que haga el papel de papá o de mamá. Entonces, quisiera dejar esa otra noción concreta, ¿no? He hablado de unas pocas. Una es aprender es descubrir que algo es posible. Aprender es descubrir. Y la madurez como ausencia de tanta manipulación, uno, y dos, chequear cómo me impido crecer. Y en la medida en que menos me impida crecer, más puedo madurar. ¿Madurar qué es? Madurar como hace una fruta o crecer como hace un árbol, ¿no? Lograr tu momento, acceder a tus mejores posibilidades, a tu mejor potencial y pasar de potencia a acto, además, ¿no? Llevarlo a la acción, que tú puedas poner límites, no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de ejercer tu mayor creatividad, etc. Y ahí entra el contexto del arte. En el caso del laboratorio, lo que hacemos es que entre otras cosas, por ejemplo, los grupos que están haciendo un diseño o una investigación, y esto no solamente tiene por qué ser vía arte, puedan chequear cómo el propio grupo se evita crecer. Y además, individualmente, cómo el propio artista evita acceder a ciertos contextos de crecimiento como artista, de maduración como artista, ¿no? Y ahí tenemos esa doble relación, la de cómo el grupo se evita a sí mismo crecer. Voy a poner un par de ejemplos. Había un grupo que descubría que ser pusilánimes era una manera de evitar crecer. De hecho, descubrieron una cosa doble. Había como alguien que lideraba el grupo y que algunos del grupo tenían un problema con ella porque ella se imponía, pero al mismo tiempo descubrieron en la discusión del laboratorio que ellos tampoco proponían cosas, que era una especie de yo no propongo nada en el grupo, pero de paso me quejo de que el líder del grupo, o la lideresa del grupo en este caso, imponga cosas. Y entonces el crecimiento puede ir de lado y lado, que ella comprenda que no puede imponer, o que en la medida en que impone se hace menos rico el trabajo en grupo, y que el grupo comprenda que no ser proactivo
pues suele tener como consecuencia que otro decida por ti. Entonces no tiene sentido que te andes quejando de que otro ande decidiendo por ti si tú mismo no eres proactivo. Entonces el malo o la mala es otra, pero yo no he puesto de mi parte tampoco. Y ahí entonces vamos descubriendo cómo evitamos crecer. Y de pronto el grupo empieza a proponer, de hecho cambiaron su diseño, porque decidieron decidieron romper con esa evitación del crecimiento. De hecho, Peirce dice que mucho más interesante que la noción de neurosis, que es del psicoanálisis, entraría aquí en realidad digamos, el obstáculo sería la manera en que nos impedimos crecer. Más que neurosis, él hablaría de obstáculos de crecimiento. Eso es lo que nos impide ser más nosotros plenamente, ¿no? Como en el caso de ellos como artistas, como estudiantes, como seres humanos. Y otro ejemplo era unas personas que descubrían que no habían investigado lo suficiente, ¿no? Su autocrítica fue no nos hemos sumergido lo suficiente en la investigación que nos permita hacer el diseño artístico que queríamos hacer. En ese sentido, lo que en parte se descubre tanto en el contexto pedagógico, artístico y en el contexto personal es que la manipulación es un enemigo importante. Ahora bien, la manipulación suele ser muy astuta. Hay maneras muy astutas de manipular y hay maneras muy astutas de evitarnos crecer. Y en general, cuando evitamos crecer, cuando nosotros mismos interrumpimos nuestra propia posibilidad de crecer, la tendencia es a manipular. Es una forma como de compensar. Como no crezco, manipulo, que también vamos aprendiendo a cierta edad en la infancia, ¿no? Como no comienzo a asumir responsabilidades de mi propia vida, no responsabilidad en el sentido, digamos, necesariamente jurídico o moral, etcétera, sino responsabilidad en el sentido de asumir mi propia vida, hacerme responsable de mi vida, responder por mi propia felicidad, por mi propia posibilidad, etcétera. En la medida en que no hago eso, manipulo, ¿no? Entonces esa manipulación puede ser muy compleja y aparece en el aula, en el contexto pedagógico. La manipulación, y todos los que somos profesores hemos visto muchas maneras. La manipulación puede ser es que el profesor o la profesora es malo o mala y entonces no comprende tal y tal cosa. Es que el profesor tiene una manera de llevar la clase que no me convence. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Una de las cosas interesantes de que los estudiantes incluso puedan comentar su propio aburrimiento es que no pueden venir con esa manipulación. Es que desde el principio, por ejemplo en el laboratorio, yo les digo, el laboratorio en buena medida lo vamos haciendo todos. Si hay una línea que no nos convence, que no nos interesa, etc., no es responsabilidad exclusiva del profesor, que es la persona que estaría resolviendo cosas, etcétera, para que ellos no crezcan. Sabemos que es una forma clásica de enseñar. Una manera clásica de enseñar es el profesor tiene todas las respuestas. De hecho, hace poco me encontré con dos estudiantes que tienen una actitud así como de rebeldía y justamente lo que me estaban pidiendo era, yo había puesto como un punto de vista, el de Adelina Lesper con relación al arte, que es con el que más estoy de acuerdo, pero bueno, no viene el caso, digamos, comentar ese contexto en particular, sino que el hecho de que yo tengo un punto de vista, lo expongo y lo expongo a través de un video, una entrevista que le hacen a Avelina. Y entonces estos estudiantes quieren otro punto de vista porque sí quieren defender el arte conceptual, etcétera, etcétera. Y me dicen que lo traiga. Y yo les digo, bueno, no es posible que ustedes se estén quejando de algo e incluso los materiales para esa queja los ponga yo. Es como el profesor debe resolvernos todo. Y aquí viene mi comentario de lo astuto que puede ser nuestra forma de manipular. Lo curioso es que todo en ellos estaba disfrazado de estamos siendo rebeldes, contestatarios, antisistema.
Y curiosamente, en esa rebeldía y en esa actitud, estaban siendo clásicamente manipuladores. Y estaban esperando además esta relación típica de statu quo con el profesor, que es resuelva usted. Incluso tráiganos usted lo que nosotros queremos plantear. Y eso me parece que es un elemento, digamos, que además genera mucha fluidez en la relación pedagógica, porque ante quejas del tipo, bueno, pero es que usted se fue por ahí, uno siempre podrá responder, les di toda la libertad para que ustedes contraargumentaran. Constantemente les dije, el laboratorio los vamos creando entre todos, así que ustedes pueden proponer distintas líneas y si no están de acuerdo con una, expónganla. Lo que no puede ser, como le dije a uno de estos estudiantes, es que muchas veces estés jugando con tu tablet y ahora vengas a plantearme esto. Si usted anda jugando con su tablet, no tienes, digamos, el valor moral o académico para venir a plantear esto. Tú tienes que ser un proactivo. Bueno, tienes que no. Lo cierto es que si no lo haces, no puedes exigir este tipo de cosas. Tiene que partir de tu propia madurez, la exigencia de madurez. En ese sentido quisiera leer aquí algunas cosas. Esto es de un texto de Peirce que se llama Sueños y Existencia, terapia gestáltica. De hecho, en inglés, y pudo haberse llamado igual en castellano, porque la palabra es latina y se usa también en castellano, es verbatim, que significa algo así como explicar la cosa paso por paso, y aquí lo que él hace es explicar la terapia gestal paso por paso en unas charlas. En su segunda charla, el tipo dice, y esto lo leo porque tiene que ver con lo que acabo de comentar de la intervención de estos dos estudiantes en el laboratorio. Todas las respuestas están dadas. Todas las respuestas están dadas. La mayoría de las preguntas son simplemente invenciones para torturarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Una forma en la que el estudiante, en este caso, se tortura a sí mismo y al profesor. La manera de desarrollar la inteligencia propia es convertir cada pregunta en una afirmación. Si se cambia una pregunta en una afirmación, el fondo de donde surgió la pregunta se abre y las posibilidades se dan para que el interrogador encuentre la respuesta por sí mismo. Es decir, no siempre, por supuesto, pero yo diría que en el 90% de los casos, preguntar es otra forma de manipular, ¿no? Qué curioso. Preguntar es otra forma de manipular. Porque en la medida en que yo pregunto, bueno, ocurren muchas cosas. La primera es, empiezo a jugar el papel de yo no sé, y que es un poco un papel medio de víctima, ¿no? Bueno, como yo no sé, como pobrecito yo que no sé, quisiera preguntarle a usted que sí sabe, ¿no? Y aquí está la manipulación. Y que además es un poco jugar con el ego del profesor. Como usted sí sabe, ¿no? Responde usted y yo me quedo aquí tranquilo y feliz sin crecer. Qué curioso que aquí lo que estaría planteado es frustrar la pregunta del estudiante, no responderla, decir algo así como, bueno, intente usted responder la pregunta, o qué cree usted, o como le decía a uno de estos estudiantes, por cierto, permíteme devolverte la pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti tal cosa? Estábamos hablando del talento en el caso del teatro, y él me preguntaba, bueno, pero ¿qué es talento? ¿Qué es una obra bien montada? Etcétera, etcétera. Y yo le decía a este estudiante, permíteme devolver la pregunta, ¿qué es para ti eso? ¿Qué es eso para ti? Y claro, empieza como una molestia que yo creo que no viene tanto de la exigencia, aparentemente, de usted debe responder porque es el profesor, sino que viene más bien de me incomoda que me muevas mi método para manipularte. Me incomoda que me saques de mi ambiente de manipulación. Yo te quiero manipular con las preguntas, que seas tú quien responda, y además yo constantemente voy a decir no me convence tu respuesta. Si yo lo devuelvo,
pues si no te convence la respuesta que tú mismo estás diciendo, podemos ir construyendo a partir de esa imposibilidad. Si yo lo devuelvo, el estudiante puede empezar a descubrir que él sabía más, y esto es lo que más me interesa, por supuesto. El estudiante o la estudiante puede empezar a descubrir que sabía más de lo que él o ella creían. Gracias a que uno devuelve la pregunta, hay una especie de sorpresa de, mira, yo no estaba tan equivocado. Pero tenemos que poderles dar la posibilidad de que respondan ellos, de que no todo esté de nuestro lado. En segundo lugar, déjenme ver el tiempo que me dijeron que fuesen unos 25 minutos. Me quedan unos 4. Quería leer esto, está un poco más abajo. Dice Fritz Perls: cada vez que rechazas el contestar una pregunta, ayudas a la otra persona a usar sus propios recursos. Aprender no es más que descubrir que algo es posible. Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible. Y aquí aparece este binomio que es como contemporáneamente se entiende la pedagogía, ¿no? Una relación enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza. En la medida en que yo voy generando la posibilidad de que los estudiantes puedan responder las preguntas que ellos mismos se plantean, puedan descubrir potenciales, puedan usar sus propios recursos a través de esas preguntas, en esa misma medida posiblemente vamos abriendo el camino a que evitemos la madurez, a que vayamos detectando cómo nos evitamos crecer, cómo evitamos crecer. Insisto, evidentemente hay contextos sociales, etcétera, que evitan el crecimiento. Pero aquí estamos hablando de cómo yo mismo evito crecer. Y una de las maneras de romper con este hábito de evitar crecer es comenzar a responder las preguntas que planteamos y nos planteamos. Otra forma es generar el contexto pedagógico a través del interés, de que sea el interés lo que nos lleve, de que yo pueda tomar un tema porque hay que tomarlo, no sé, en el caso por ejemplo, del arte, que siempre permite tanto el juego, ¿no? Y que pedagógicamente es tan interesante, el problema es generar un diseño al final, un producto concreto hecho en equipo, de distintas disciplinas, hay de teatro, de música, de artes visuales, de cine, de literatura, etc. Ante ese contexto, lo que estaría planteado es, ¿qué me interesa a mí hacer? Yo voy a conseguir mi objetivo pedagógico, que es ese producto a través de la investigación interdisciplinaria, porque vienen de varias escuelas. Ese es mi objetivo. Pero no necesariamente tiene que ser ni el tema que yo quiero o el que más me guste o a mi manera. Entonces uno puede, por ejemplo, plantearles al grupo, aquí hay todas estas posibilidades, ¿qué tema nos interesa? Porque entonces también estamos haciéndolos y haciéndonos responsables del tema a trabajar, con lo cual tampoco puede venir esto de, es que a mí no me interesa esto. Usted lo eligió, hágase responsable de lo que usted elige o de lo que la mayoría elige, porque también uno puede, que también ha pasado, ¿no? Que aparezcan distintos temas y entonces trabajas desde el interés, no desde lo impuesto, desde lo formalmente establecido, etc. Y a partir de ese interés, entonces tengo que asumir toda la responsabilidad que eso conlleva. Ya no voy a poder decir, es que me impusieron este tema, porque no te lo impusieron. Ya no voy a poder decir, es que no me gusta este método, porque nadie te lo impone y constantemente se te pide que lo puedas poner en tela de juicio y que plantees nuevas cosas, ¿no? Y ya tampoco puedes decir, es que yo nunca voy descubriendo o nunca aparezco yo como investigador, porque muchas de las preguntas se te devuelven, ¿no? Y esa sería la idea. Bueno, ahora sí han pasado los 25 minutos. He querido plantear unas 5 o 6 cosas que me parece que pueden ser un aporte. Ojalá hayan quedado más o menos claras.
Me habría encantado tener la posibilidad de interacción, pero me explicó Marta Moyano que había un problema ahí técnico y no se pudo. Habría sido encantador poder conversar, dialogar. Justamente además tiene mucho que ver con lo que he comentado hoy, pero bueno, no se pudo. Háganlo entre ustedes si es posible. Mientras tanto, pues les mando mis recuerdos, mi cariño y espero estar por allá el año que viene. Que todo vaya bien en las jornadas y saluditos.